¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los Nefilim? Es cierto que fueron el producto de la relación entre ángeles de Dios y las hijas de Caín. ¿Qué relación tiene que ver todo esto con el maquillaje y la destrucción de los impíos? Pues quédate, daremos respuesta a todas estas preguntas. Antes de iniciar, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, a que le des like a este video y que además de esto actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que seguiré subiendo aquí. Sin más, iniciemos. Vámonos enseguida a la Biblia y te invito a que busquemos juntos el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 que nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Más adelante en Génesis capítulo 6 versículos 11 y 12 podemos leer lo siguiente: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La pregunta entonces que debemos hacernos en este momento es: ¿por qué la tierra se había llenado de tanta maldad? ¿Por qué es que el mal había llegado tan lejos que Dios quería destruir a la tierra y a sus moradores? Pues sigamos viendo. La respuesta del por qué el pecado había llegado tan lejos la encontramos en Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4. Dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, según estos versículos, estamos viendo que la razón por la cual la maldad había surgido tanto en la tierra y por lo cual Dios quería destruir a muchos, era porque los hijos de Dios se habían llegado a las hijas de los hombres y habían entrado en pecado. La nueva pregunta ahora es: ¿quiénes eran estos hijos de Dios y por qué es que Dios les agradó tanto que se juntaran con las hijas de los hombres? Sigamos estudiando. Muchos judíos y muchas personas piensan y pensaban que cuando aquí en la Biblia se habla de los hijos de Dios, se refiere a ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Pero esto es algo completamente antibíblico y es lo que vamos a ver en este momento. Si nos devolvemos a Génesis capítulo 6 versículo 4, vamos a encontrar un dato completamente importante e interesante. Mira lo que nos dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra que se utiliza aquí en hebreo para referirse a gigantes es Nefilim. Y si te das cuenta, el versículo nos está diciendo que antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres, ya existían los Nefilim. Si nos vamos ahora a Números capítulo 13 versículo 33, la Biblia nos dice lo siguiente: También vimos allí gigantes, ahí utilizan la palabra Nefilim, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, si notamos lo que nos está diciendo Números capítulo 13, vamos a ver que después del diluvio también siguieron existiendo los Nefilim, llegando a la conclusión que los Nefilim no fueron producto de la relación entre ángeles con las hijas de los hombres, porque estos existieron antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres y después del diluvio. Por otra parte, Mateo capítulo 22 versículo 30 nos dice lo siguiente: Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia nos está diciendo aquí entonces que esa creencia de que los ángeles de Dios se llegaron a las hijas de los hombres es completamente antibíblica, porque además aquí en Mateo 22:30 se nos está diciendo que los ángeles no se pueden reproducir. En otras palabras, no pueden tener hijos ni sexualidad. Siguiente pregunta entonces: si los hijos de Dios que nos menciona la Biblia aquí en Génesis capítulo 6 no eran ángeles, entonces, ¿quiénes eran? Pues iniciemos por el contexto de Génesis. Y es que si abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 4,
vamos a encontrar que allí se encuentra la descendencia de Caín. Y si nos vamos un capítulo más adelante, es decir, Génesis, capítulo 5, vamos a encontrar que ahora se encuentra la descendencia de Adán, incluida la descendencia de Set. Luego en el capítulo 6 vamos a poder notar que lo que allí vemos es un contraste entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. En otras palabras, la Biblia nos está enseñando que cuando allí se habla de los hijos de Dios, se refiere es a los descendientes de Set que se llegaron a las descendientes de Caín. Pero ¿y por qué se les llama hijos de Dios? Pues mira lo que nos sigue diciendo la Biblia. Juan capítulo 1 versículos 2 y 13 nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Leamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más adelante en Romanos capítulo 8 versículo 14 encontramos lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios que nos menciona Génesis capítulo 6 se refiere a todos aquellos que hacían la verdadera voluntad de Dios. En este caso, los descendientes de Set, porque eran los que estaban con el pleno conocimiento de quién era Dios y quienes hacían la voluntad de Dios. Entonces vemos que cuando la Biblia nos habla de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres, se está refiriendo a los descendientes de Set que se enamoraron de las descendientes de Caín. Ahora la pregunta es, ¿qué vieron los descendientes de Set en las hijas de Caín que no tenían las hijas de Dios? Miremos Génesis capítulo 6 versículo 2 y allí vamos a notar qué fue lo que vieron los hijos de Dios en las hijas de los hombres. Leamos. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces lo que vieron los descendientes de Set en las descendientes de Caín es que éstas eran hermosas, como nos dice este versículo. Pero, ¿acaso las hijas de Dios no eran hermosas? ¿O será que las descendientes de Caín tenían algo especial que llamaba la atención de los hombres? Sigamos viendo. Para poder ver qué era lo que tenían las descendientes de Caín que no tenían las hijas de Dios, es muy importante que tengamos algo en cuenta. Y es que en la antigüedad los nombres no se colocaban porque sí, sino que los nombres se daban con base en algo característico de la persona o de un lugar. ¿Quieres un ejemplo? Te doy 3. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32, cuando Jacob lucha con Dios, cuando termina la pelea, le pone por nombre a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque había visto a Dios cara a cara. Otro ejemplo de estos es Jacob, que significa suplantador, característica importante de él porque había suplantado la primogenitura que le correspondía a su hermano Esaú. Y Sarai, que significa risa, porque ésta se había burlado de Dios porque le había dicho que iba a tener un hijo con Abraham, siendo ya vieja. Con base en esto vamos a notar que en Génesis capítulo 5 se nos da la descendencia de Set. Aquí se menciona solo a hombres, mientras que en Génesis capítulo 4, donde está la descendencia de Caín, se menciona a 3 mujeres. Analicemos sus nombres. Los primeros 2 nombres los encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 19, que nos dice: Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Iniciemos por Ada. Ada viene del hebreo Adag, que significa atavíos o ataviarse con joyas. En Éxodo capítulo 33 versículos 4 y 6 y en Jeremías capítulo 4 versículo 30 se nos menciona la misma palabra cuando hablan de joyas, Adag, el mismo nombre que tomamos aquí de Ada. Entonces Ada significa ataviarse con joyas o vestirse con joyas. El segundo nombre es Sila, que viene del hebreo Salal, que significa bailar o moverse eróticamente. Y el tercer nombre que se nos menciona de las descendientes de Caín lo encontramos en Génesis capítulo 4 versículo 22, que dice: Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Naama significa placentera, dulce, deleitosa o hermosa. Entonces, con base en los nombres de estas mujeres podemos notar que lo que le atrajo a los hijos de Dios de estas era que ellas utilizaban joyas
se movían sensualmente y además de eso eran placenteras, entre otras cosas. Es interesante conocer lo que creían los judíos con respecto a esto que nos habla Génesis capítulo 6 y cómo se comportaban las hijas de los hombres. En el Targum, en Pseudo Jonatán, encontramos que dice lo siguiente: y sucedió que cuando los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas hermosas, que los hijos de los grandes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, con sus ojos pintados y sus cabellos encrespados, y andando en la desnudez de la carne, y concibieron pensamientos codiciosos, y tomaron esposas de todas cuanto quisieron. Entonces lo que le gustó a los hijos de Dios de estas mujeres descendientes de Caín es que a estas les gustaba usar joyas, les gustaba maquillarse, les gustaba arreglarse el pelo para mantenerlo encrespado, y que además de esto les gustaba vestir con poca ropa o que se les mostrara mucho. Increíble esto, ¿cierto? Esto es lo que está aconteciendo en muchas iglesias hoy en día. ¿Y sabes qué es lo peor? Que fue por esta razón que Dios mandó la destrucción sobre los impíos. ¿Cuánta más paciencia tendrá Dios con su iglesia hoy donde se ve esto? El que estas mujeres usaran joyas, se maquillaran y parecieran más hermosas que las hijas de Dios fue lo que trajo la destrucción a los antediluvianos. Muchos de nosotros conocemos un versículo que es bastante conocido, el cual dice: y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre para los últimos tiempos. Y es que si notas, como en los días de Noé, se está repitiendo hoy. Las mujeres en la iglesia utilizan maquillajes, visten de ropa corta, les encanta utilizar joyas, cuando fue por esto que vino la destrucción de los impíos en los tiempos del Génesis. El pensamiento de Dios en los tiempos del Génesis no ha cambiado mucho con respecto al pensamiento de los últimos tiempos. Mira lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El adorno que Dios espera en las mujeres es el mismo que tenían las hijas de Dios antes de que se corrompiera la tierra, un adorno que se base más en las acciones espirituales que en las acciones externas. Finalizo este tema leyendo 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, que nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que nuestro vestir, que nuestro andar y que nuestro vivir sea para glorificar el nombre de Dios, que no nos basemos en las cualidades exteriores como hicieron los hijos de Dios en los tiempos del Génesis, porque todos los que obren así les vendrá destrucción. Así que ya lo sabes, no olvides seguirme en esta cuenta, dejar tu like y activar las notificaciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en una próxima. Bendiciones.